Trátame Bien, y estamos hablando de todos los canales de auxilio y de asistencia para las víctimas de violencia. Estamos hablando con la magistrada Rita Durán, la cual es la directora de Línea Vida. Y entonces yo voy a aprovechar que está la magistrada aquí también, Ana Andrea Villacamacho. Esa soy yo. Y vamos a hablar de estas funciones. ¿Cuáles son las funciones, cuáles son los servicios que tiene el Ministerio Público para enfrentar o dar o aportar a la violencia de género? Sí, ante todo buenos días o buenas tardes. Es muy agradable para mí estar en este programa. Vamos a hablar muy brevemente de lo que es de la historia, pero una historia muy corta. Ejemplo, o comenzando porque la víctima antes no era nadie en un proceso legal. Era una figura prácticamente representativa. Entonces, se iniciaron cambios en las leyes dominicanas, principalmente en el Código Procesal Penal, que le da a la víctima un espacio diferente y una oportunidad diferente. Ahora la víctima participa directo de los procesos judiciales y el Ministerio Público, además de proteger la víctima, está obligado a darle conocimiento a esa víctima de su proceso desde el inicio hasta el final. También la víctima puede querellarse contra la persona que le ofendió, que antes eso no existía. También puede querellarse de dos maneras, penalmente y civilmente. Y eso es un gran avance para nosotros y esa modificación vino con el nuevo código, la firma del nuevo Código Procesal Penal Dominicano. También la Constitución de la República en sus artículos 55 y 56 da derechos especiales a la familia y a los niños. Y eso fortalece la ley anterior, que es el Código Procesal Penal, y también otras leyes que nosotros tenemos que entienden y han puesto en relieve la importancia que tiene la víctima para la ciudadanía. Si la víctima no se recupera, nosotros vamos a tener siempre una persona que fue víctima de violencia ejercida de tal y tal manera, no importa, pero ese ciudadano, esa ciudadana no va a poder retomar su función en la sociedad. Entonces, el Ministerio Público, como representante en la República Dominicana del ejercicio de la acción penal pública, se ha visto en la necesidad de crear instituciones con instituciones afines y crear también departamentos que den asistencia especial a las víctimas. En el caso que nos ocupa, vamos a hablar un poco de la violencia de género, que es una de las situaciones más importantes para nosotros y preocupantes. El Ministerio Público, a través de las fiscalías, ha establecido unidades de atención y prevención de la violencia. Prevención de la violencia quiere decir que nosotros, con los programas que tenemos, podemos prevenir que esa mujer o esa familia sea víctima de violencia. Y esas unidades constan de un equipo de diferentes instituciones y también de diferentes ramas que van en auxilio de la mujer que ha sido víctima o que nosotros prevemos que puede ser víctima. Las unidades están dotadas, como la mayoría de nosotros sabemos, de un equipo de médicos legistas, de psicólogos, de psiquiatras en algunos casos, también de fiscales especializados. Ahí hasta el que barre tiene que tomar cursos sobre la violencia. Generalmente están dotados de un grupo policial para la persecución de las personas de los agresores y están lejos, o mejor dicho, separados de las fiscalías para poder darle una atención integral a las víctimas de violencia. Además de esos departamentos o esas unidades, que hay 24 en nuestro país, y eso es un gran avance. 25 me corrigen. 25 unidades de atención a víctimas y 2 áreas, en la Matas de Farfán y en Independencia, que aunque no son unas unidades como lo que es la Rómulo, como lo que es la Puerto Rico, pero funcionan un área especializada como tal, por lo que son 27 lugares donde a nivel nacional
las mujeres víctimas o los observadores de la violencia pueden denunciar. Pero hay otro lugar muy importante que se te está quedando donde la gente denunciar, Sí. donde tú diriges. Claro, pero realmente quería hablar un poquito sobre la facilidad que tiene una mujer o cualquier miembro de la familia. Por ejemplo, una hija dice, mi papá ejerce violencia contra mi mamá, consecuentemente contra nosotros, déjame ir a la unidad de atención de mi jurisdicción, de mi pueblo donde yo vivo y hacer la denuncia en contra de su padre, en contra de un hermano violento, porque hay una situación de violencia en el hogar que todos, cualquiera de ellos está en la mejor capacidad de denunciar y nosotros somos receptivos a esa denuncia. Pero para facilitarle eso a la ciudadanía también, porque hay veces que la persona o no tiene el tiempo o tiene temor, no sabe lo que va a hacer. Hay un número telefónico que es el 809-200-1202 que corresponde al Centro de Contacto Línea Vida. ¿Qué es el Centro de Contacto Línea Vida? Una oportunidad de tú denunciar a la persona que está ejerciendo violencia o a la persona que está ejerciendo violencia contra un niño o a la persona que está ejerciendo violencia contra cualquier otro ciudadano o ciudadana, aunque tú no la conozcas. Ejemplo, tú vas pasando por la calle y ves que hay un niño siendo maltratado por su madre y hasta se va la madre y lo deja, entonces tú puedes llamar a ese número y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. En primer lugar, proteger al niño sin que tu nombre salga a relucir y después perseguir la madre y protegerlo en primer lugar y perseguir la madre o a la persona que lo agredió. Pero volviendo al tema de la violencia intrafamiliar, que las personas algunas veces no la identifican. Línea Vida tiene un servicio de psicólogas. Entonces, usted llama a Línea Vida y dice, yo no sé si lo que está sucediendo en mi casa es violencia. Yo no sé si lo que está sucediendo en mi trabajo conmigo, con una compañera, es violencia laboral. Explica el asunto y si el operador no le puede dar la respuesta, se lo da a la psicóloga con muchísimo gusto. Eso no le cuesta un centavo marcar esos números 809-200-1202 porque esa llamada es libre de cargo. Entonces usted pregunta ahí cómo identifica la violencia, si lo que usted está padeciendo es violencia o es apariencia, cómo la ley lo protege. O es un conflicto de pareja también. ¿Qué nosotros vamos a hacer a ese respecto? ¿Dónde usted puede ir para que tenga asistencia psicológica, etcétera, etcétera? Pero vamos a suponer que esa persona decida, bueno, yo voy a denunciar a mi marido que me hace esto hace tanto tiempo, etcétera, etcétera. Nosotros tomamos esa denuncia. Esta mujer ha sido maltratada por este hombre a través del tiempo, sucede esto. También hay violencia sexual tan discutida en nuestro país en los últimos días, de que tiene que ser obligado el sexo por el simple hecho de que firmaron un documento o tienen una relación consensuada de hace tanto tiempo. Esa mujer no tiene por qué sufrir eso si no quiere tener sexo. Esa mujer no tiene por qué tampoco sostener la casa económicamente cuando hay un hombre que también trabaja o debe trabajar para sostener esa casa, y son muchas las mujeres que tienen 2 y 3 trabajos para poder manejar, sostener una casa con 3 muchachos y que la comida y la escolaridad lleguen. Garantizarle eso a los hijos, pero el hombre tiene una cuenta en el colmado interminable. Entonces, si esa mujer quiere romper con ese tipo de cosas, llame a Línea Vida. Nosotros vamos a denunciar, vamos a formalizar su denuncia y la vamos a enviar a la jurisdicción que le corresponde, tomando en consideración dónde ella vive. Ejemplo, vive en el ensanche Osama, esa denuncia va para la calle Puerto Rico 103 y ahí hay un equipo, como acabo de decir, en una unidad que le va a atender y le va a dar una atención integral a esa mujer, en el aspecto físico, porque hay médicos, en el aspecto emocional, porque hay psicólogos, y en el aspecto legal, porque hay abogados y principalmente fiscales que le van a decir cómo se va a llevar a cabo su proceso judicial. Quiero rescatar algo muy importante de esto que dice Rita. Ustedes saben que yo soy psicóloga, ¿verdad? Entonces Rita dice que el abordaje es integral.
Y esto es importante porque le da una visión al tema de la justicia humanizador, que es lo que Rita decía, que la persona hay que ayudarla a que se vuelva a reintegrar de una manera productiva, a que esa persona vuelva a tener una vida donde su afectación, el nivel de daño que tiene producto de la vivencia de violencia, merme. Y que al poner la denuncia se busca dar este servicio para que la persona se vuelva a reeducar. Entonces yo quiero preguntar, ¿y cómo se logra eso? ¿Cuáles son los servicios que ofrece el Ministerio Público para la reintegración de esa persona, para que los daños de la víctima, de su familia, puedan mermar? Miren, de todo lo que dijo Rita, sumamente importante. Es bueno que la gente sepa que además de existir que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República tiene 27 lugares en todo el territorio nacional donde las víctimas o testigos u observadores de la violencia, como me enseñó Nilka, pueden ir y denunciar de manera presencial. En Línea Vida, 24 horas, existe, al igual que en las unidades, un equipo multidisciplinario compuesto por policías, como ya dijo la magistrada, para atender a las mujeres víctimas y a sus hijos. ¿Cuál es el rol que tiene el Ministerio Público que atiende a las víctimas? Atender a la mujer, protegerla a través de las medidas de protección que ha instruido la Procuraduría General de la República, investigar el caso de inmediato, con celeridad, de manera objetiva, perseguir a la persona que ha cometido el delito y además de perseguir a la persona que ha cometido el delito, también el rol del Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de investigar los casos, tiene que procurar ante el juez una sanción ejemplar. O sea, atiende a la víctima, protege a la víctima, investiga el caso y, repito, persigue y procura una sanción. Esto no solo el fiscal, sino con el equipo multidisciplinario. Pero ¿cuáles servicios, Nilka, tú me preguntabas, que ofrecemos dentro de lo que es la Procuraduría General? Bueno, tenemos además de las unidades, además de Línea Vida, tenemos el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, de donde vienes, que recibe las mujeres que han sido sobrevivientes de violencia, un equipo también formado por expertas de manera gratuita, señores, porque todos nuestros servicios son gratuitos de atención a víctimas y de investigación. Entonces, trabajan con la recuperación emocional de esas mujeres que han sido víctimas para que las mismas puedan salir del círculo de la violencia y crear un proyecto de vida. Porque dentro de todo lo que estamos hablando hay una buena noticia: de la violencia se puede salir. Pero además de esos servicios, ¿qué otros servicios tenemos? Tenemos 3 centros en la Procuraduría General de la República a nivel regional. Uno está en el Distrito Nacional, otro en Santiago y otro para el sur, que está en San Juan de la Maguana, que se llaman Centros Regionales de Intervención Conductual para Hombres, donde los hombres que han violado la ley 2497 son enviados allí para insertarse a un programa de desmonte de masculinidad violenta por una cultura de paz. ¿Cómo llegan los hombres allí? Al Centro de Intervención Conductual para Hombres. Son enviados por la fiscal que investiga y está trabajando el caso, o por resolución del juez, o por una sentencia de un juez. Y tenemos muy buena experiencia dentro de todos los 3 centros regionales que tenemos a nivel del país para precisamente esa violencia que aprendieron, porque la violencia es una conducta aprendida, poder desmontarla. Por eso hablabas tú ahorita, Nilka, de que tenemos un sistema integral formado por unidades de atención integral a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Línea Vida, repito, Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia y los Centros de Intervención Conductual. Esos son todos los servicios, además de Relevit, que es un servicio
un departamento que ha sido renovado. Alba Corona, procuradora de corte, la magistrada Alba Corona es la que lo dirige y representa víctimas que no tienen recursos económicos y no tienen dinero para pagar un abogado. Entonces también Relevit las asiste de manera gratuita para hacerse representar en sus casos por un abogado. Es decir, tenemos toda una gama de oportunidades para que las personas que han sido víctimas de este delito puedan accesar y denunciar. Pero hay algo muy importante, Nilka y Rita, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer, señores, es denunciar. Así es. Hay otra parte, aparte de denunciar, que es muy importante porque no se puede dar la asistencia si no se denuncia, o sea, no se sabe cuál es la situación, pero también cuáles son las acciones de prevención que se ejecutan desde el Ministerio Público. Miren, nosotros estamos, los fiscales, Rita puede hablar en detalle, todos los fiscales del país que trabajamos violencia de género e intrafamiliar, estamos constantemente en escuelas, en iglesias, hospitales. en hospitales, en la comunidad, trabajando el tema de la prevención, explicándole a los hombres y a las mujeres qué es la violencia, cómo se mueve, qué leyes nos protegen y dónde buscar ayuda, Rita María. Y una cosa importante, esas charlas para educar y para concientizar a las personas se dan en hospitales y en escuelas, que son los puntos claves para la violencia. El niño llega a la escuela maltratado por un miembro de la familia o no, y la escuela es el primer contacto con eso. Entonces, ¿qué pasa con la denuncia? Si la denuncia no se hace, la acción penal pública no se activa. Por eso, esa es una de las razones por las cuales existe Línea Vida, para que las mismas escuelas de manera rápida y los colegios puedan denunciar que tienen un niño en situación de riesgo porque en su casa hay una situación de violencia. De la misma manera los hospitales, donde llegan las mujeres con un golpe o con una herida producida por su agresor, que generalmente es en el seno del hogar. Bueno, llega al hospital. Los médicos, por ley, están obligados a denunciar la violencia en contra de la mujer o cualquier otro tipo de violencia, y es una forma rápida y efectiva, es Línea Vida. El médico llama y dice, está pasando esto, recibí un niño, recibí un adulto de tal manera, y entonces nosotros actuamos en consecuencia. Quiere decir que la respuesta a la violencia no tan solo la tiene que dar el Ministerio Público, sino también la ciudadanía, porque es un problema social, es un problema de todos, es un problema de salud pública también. Entonces a todos nos compete estar comprometidos con que esa violencia se desmonte, que esa violencia no siga existiendo. Es una obligatoriedad que tienen los profesionales del derecho, profesionales de la medicina en todas sus ramas, y también los educadores de manera principal, pero también cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un acto de violencia en contra de una persona tiene la obligación de denunciarlo. Nos vamos a una pausa. Estamos conversando con la magistrada Rita Durán y con Ana Andrea Villa Camacho. Estamos compartiendo sobre los canales de auxilio y asistencia para la víctima que tiene la Fiscalía del Distrito, toda la Procuraduría General de la República. Me fui al distrito. Y entonces, después de la pausa, vamos a recibir sus llamadas. Nos pueden llamar al 809-540-1065 y al 1-809-200-1065. Esperamos sus llamadas con sus preguntas luego de la pausa.